La problemática del contrabando entre los hermanos países de Colombia y Venezuela ha llegado a un punto en que las preocupaciones para ambos estados radican en un complejo tema binacional para las relaciones internacionales de ambos países. 2.219 kilómetros es la dimensión fronteriza que actualmente existe entre Colombia y Venezuela, involucrando a los departamentos de Guajira, norte de Santander, Arauca, Bichada y Guainía en el territorio colombiano, y los estados de Apure, Táchira y Zulia en el vecino país venezolano. En una verdadera simbiosis delictiva, se ha convertido para las autoridades aduaneras de ambos países el fenómeno del comercio y el paso ilegal de mercancías, que como identificación de sus tipos y en materia de judicialización, las aduanas colombianas han podido establecer como contrabando técnico, conocido como la utilización de empresas fachadas o de papel y la falsedad de documento público para crear importaciones ficticias, y el contrabando abierto, considerado como el ingreso al país de mercancías extranjeras sin el lleno de los requisitos legales vigentes por pasos no habilitados en las modalidades de pitufeo, ocultamiento y hormigueo para evadir los controles aduaneros, al mejor estilo que hace una década empleara el narcotráfico en nuestro país. Ambos tipos carecen lamentablemente de acciones contundentes legales que dificultan la labor de las autoridades en las zonas de frontera o en los lugares donde se comercializan estas mercancías al interior del país. En esta extensa y porosa zona fronteriza existen al menos 254 pasos ilegales detectados por las autoridades aduaneras colombianas, entre las que se cuentan pasos de herradura, trochas e incluso cuencas hídricas de espesa vegetación que imposibilita el paso o la presencia de las autoridades para un efectivo control. Como pasos legales existen 7 puntos en donde, a pesar de los colosales esfuerzos del gobierno por mantener allí de forma articulada las entidades del Estado comprometidas en contrarrestar el flagelo del contrabando, su capacidad desborda la pericia, sagacidad e ingenio de los delincuentes que se dedican al contrabando y que incluso en algunos departamentos lo han adquirido más que como una forma de vida, como una parte de su cultura social y económica. Aunque es abundante la clase de productos que se ingresan de forma ilegal desde Venezuela hacia Colombia, nos permitimos mencionar algunos de los más intervenidos por las autoridades y que se convierten en objetivo de alto valor para las autoridades aduaneras colombianas. Estos son: hidrocarburos. La problemática general del contrabando de hidrocarburos en Colombia ha sido forjada principalmente por la diferencia del poder adquisitivo de precios, subsidios y devaluación de las monedas en los países de alta reserva e influencia petrolera como Venezuela, que incide en los departamentos que comparten territorios fronterizos con dicho país. La venta de combustible de contrabando en algunos municipios fronterizos del país se ha convertido incluso en una problemática cultural. La alta rentabilidad que genera el comercio ilegal de combustibles llega a generar ganancias hasta del 600% en departamentos como el Cesar, en donde se benefician cerca de 25.000 familias de este comercio ilegal. El ingreso del combustible se realiza mediante la modalidad de contrabando abierto. Verdaderas inmolaciones son parte de la actividad delincuencial que personas inescrupulosas o incluso clanes familiares como los existentes en La Guajira y Valledupar están dispuestas a asumir con el único fin de transportar la frontera y comercializar ilegalmente el combustible procedente de Venezuela de forma ilegal. Alimentos. Estos ingresan provenientes de Venezuela debido a que son subsidiados en este país. El ingreso de alimentos a Colombia se hace sin ningún control fitosanitario, ocasionando un verdadero problema de salud pública. Cuando se realizan controles a este tipo de mercancías, los habitantes de la región generan azonadas y revueltas para evitar que los productos sean decomisados. Los alimentos que más ingresan de contrabando desde Venezuela suelen ser aceites, carne en lata, leche, aguacates, cereal, lenteja, ajonjolí, vísceras y carne, maíz, arroz, compotas, mantequilla, atún, fórmulas infantiles, espaguetis, avena, duraznos, pescado, azúcar, frijol, pollo en canal, café, harina, salsa de tomate, carne, huevos, sardinas, todos ellos como producto de elementos de primera necesidad en la canasta familiar. Ganado. El contrabando de ganado en Colombia se presenta por el bajo precio con el que se comercializa principalmente en la zona fronteriza con Venezuela. De allí proviene aproximadamente el 95% del ganado de contrabando. También a esto se atribuye la cercanía de algunos frigoríficos colombianos con la zona de frontera. Otro de los factores es su fácil ingreso por lo extenso de la región fronteriza, lo que permite evadir los controles de las autoridades. Metales y materiales para construcción. El contrabando de materiales de construcción en la zona de frontera se registra con mayor ingreso en cuanto al cemento, que es utilizado también para el procesamiento de estupefacientes y alcaloides. El contrabando de metales en la zona de frontera es un negocio rentable teniendo en cuenta que en el vecino país la producción de la industria metalúrgica es de más bajo costo en comparación a la industria colombiana. El ingreso de chatarra por los pasos ilegales constituye un foco de atención importante, debido a que es adquirida en territorio venezolano a bajo precio y comercializada en Colombia a un alto costo, obteniendo ganancias hasta del 200%. Los metales de mayor ingreso son
acero, hierro, aluminio, cobre y oro, representados en varillas, rieles, tubos, alambre y chatarra. Todo este comercio ilícito genera grandes preocupaciones para ambos países. En el caso de nuestro hermano país venezolano, el contrabando crea un hueco de desabastecimiento tan grande que ha sido considerado como contrabando de extracción. Y para Colombia, genera una cultura de ilegalidad que llega a socavar aristas tan permeables como las bandas criminales y la financiación de grupos al margen de la ley, así como el desplazamiento y detrimento económico para el comercio legal nacional y extranjero que a diario invierte en el desarrollo integral de nuestro país. Por esa razón, y compartiendo la preocupación, existe un camino posibilitado por el diálogo, la corresponsabilidad y la integración de todos los esfuerzos con el fin de eliminar el contrabando en la frontera y como reza el eslogan de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más Colombia y menos contrabando, promoviendo siempre nuestros símbolos patrios, Dios y patria.